tienen sus Biblias, sigan con sus listas. Si ven alguna persona que no tiene Biblia, comparta para que ella pueda leer con sus propios ojos el pasaje de la palabra de Dios. Romanos capítulo 6 y el versículo 15. El apóstol San Pablo nos dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace poco le pregunté a un musulmán que si cómo podía yo hacerme un musulmán, qué tenía que hacer. Y él me contestó que era relativamente fácil, que hay que creer en Alá de corazón y que hay que repetir estas palabras. Estas son las palabras que te hacen musulmán. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Si yo repetía esas palabras, yo creía en Alá, eso me haría un musulmán. Luego esta persona me preguntó a mí: ¿qué se hace para hacerse un cristiano? ¿Qué tengo que hacer yo para volverme un cristiano? Esta es una pregunta súper importante. Esta es la pregunta más importante que te puedas hacer tú. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano según la Biblia? ¿Es una persona que hace una decisión? ¿Es una persona que se bautiza? ¿Es una persona que repite cierta oración? ¿Cómo nos hacemos cristianos? ¿Qué realmente es un cristiano? Oye, por supuesto yo no estoy contra la decisión para seguir a Cristo, pero yo creo que la cristiandad es mucho más que eso. Por es cierto, entre paréntesis, la palabra decisión se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una sola vez. Y se encuentra en el Nuevo Testamento una sola vez, donde Pablo dice que tomó la decisión de volver a Macedonia. Obviamente no tiene nada que ver con nuestra salvación. Los apóstoles no enfatizaron esto de una decisión. ¿Qué es lo que enfatizaron los apóstoles? ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Bueno, si leemos la palabra de Dios, si leemos la Biblia, nos vamos a encontrar que ser cristiano es más que hacer una oración, más que tomar una decisión o bautizarse o cualquier otra cosa. Una de las mejores descripciones de lo que es un cristiano la encontramos en Romanos 6:22. Y vamos a ver otros versículos que confirman esta verdad. Este es el versículo que nos toca estudiar, siguiendo con nuestros estudios de nuestra serie de Romanos. Romanos capítulo 6 y el versículo 22. El apóstol San Pablo aquí describe a los cristianos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a estudiar este versículo tan importante, palabra por palabra, frase por frase, y vamos a terminar con unas objeciones que a lo mejor usted tiene y por supuesto las aplicaciones prácticas para nuestras vidas diarias. El versículo comienza con las palabras: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. El apóstol dice más ahora porque está contrastando nuestra vida anterior ahora con nuestra vida como cristianos. Antes nos dice el versículo 21, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Bueno, voy a comenzar con el versículo 20 mejor. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas
Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Teníamos cierto fruto, lo vimos, lo estudiamos. El fruto antes de ser cristianos, ¿cuál era el fruto antes de ser cristianos? Era vanidad. Vanidad de vanidades, como dice Salomón. Era inmundicia, era tristezas. Como esclavos del pecado hacíamos cosas vergonzosas que ahora nos avergonzamos. El fin, ¿cuál era el fin? La muerte eterna. Más ahora, nos dice el Pablo, ese es el contraste. Más ahora, como cristianos, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación y como fin ahora la vida eterna. Entonces, un cristiano es una persona que ha cambiado. Ha habido una transformación radical. Antes era una persona como esclavo del pecado, pero ahora es esclavo de Dios. Ha cambiado. Más ahora. ¿Y cómo ha cambiado? La segunda frase describe a los cristianos, nos dice el texto, véanlo, como los que hemos sido libertados del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Ahora, esto por supuesto no significa, escuchen bien, no significa que ya no pecamos. Por supuesto que pecamos. En Romanos 7, el apóstol Pablo confiesa que él pecó. Pero al hacernos cristianos, Dios nos liberta, nos libra de la culpa del pecado. Y por así decirlo, de la dictadura del pecado. Como cristianos no somos perfectos. No significa libertados del pecado, no significa que ya no pecamos. No significa que ya somos perfectos. No, por supuesto que no. Quisiéramos no pecar, por supuesto. Y vencemos ciertas tentaciones, pero luego el diablo manda otras tentaciones y otros pecados. Y caemos muchas veces. Que somos libertados del pecado significa que somos libres de la culpa y de la dictadura del pecado. En otras palabras, el pecado ya no es nuestro Señor y amo. Ya hemos sido perdonados, ya somos libres y salvos. Ya no estamos bajo el control total del diablo y del pecado como antes. Ahora podemos decirle no al pecado. Ahora hemos cambiado y podemos vencer al pecado. Ya viene una muchacha mal vestida con una minifalda muy escotada y nosotros ya podemos voltear y no verla. Ahora tenemos la oportunidad de chismearle algo a una hermana acerca de otra hermana y decirle, mira lo que hizo la hermana con el lado suyo. Pero ahora callamos. Tenemos ahora esa voluntad. Y hay algo en nuestra conciencia que dice, no chismes, no digas eso. Ahora ya podemos perdonar al compañero que nos afectó en algo en el trabajo o en la escuela. Y no le guardamos rencor. Hemos cambiado. Tenemos poder ahora para vencer el pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, nos dice el Pablo. Ya lo estudiamos esto. Y lo podemos hacer ¿por qué? ¿Por nuestras propias fuerzas? No, porque Cristo nos libertó del pecado. Por el mérito de su vida y su muerte, ya no somos del pecado. Cristo compró nuestra libertad en la cruz. Hemos sido libertados del pecado. Ahora, quiero que noten en este versículo, en esta frase, que no dice, os libertasteis del pecado. No es algo que nosotros hacemos. ¿Qué dice? Habéis sido libertados del pecado. Esto no lo hacemos nosotros. Esto lo hace Dios. Nosotros no podíamos libertarnos del pecado. Nosotros estábamos esclavizados, encadenados, cautivos al pecado. Nosotros no podíamos hacer nada para librarnos del pecado. De hecho, no queríamos ser librados del pecado. Disfrutábamos la vida del pecado. Pero el Señor nos libertó de esa esclavitud que nos llevaba a la muerte. Entonces, número 1, el cristiano es una persona que ha cambiado, ha sido transformada. ¿Cómo? Número 1, es uno que ha sido libertado del pecado. Entonces, si usted sigue los mismos pecados de antes, si usted sigue disfrutando sus pecados, obviamente usted no es un cristiano. Oye, espérate. A mí un predicador me dijo que para que yo fuera al cielo, que Dios me recibiera en el cielo y estuviera en gloria al final, que tuviera vida eterna, lo único que tenía que hacer era levantar la mano, pasar al frente y repetir una oración. Es lo que me dijo el pastor a mí. Bueno, tú puedes repetir oraciones, pero eso no te hace cristiano. Eso te puede hacer un perico, pero un cristiano no. Un perico puede repetir oraciones.
¿Qué es lo que te hace cristiano realmente? Es una transformación de vida. Cuando Dios te hace una nueva criatura, te hace nacer de nuevo, tienes un nuevo corazón. Ahora detesta el pecado, odia el pecado, no quieres pecar, quieres arrepentirte, quieres obedecer a Dios, luchas contra el pecado todos los días. Esa es la cristiandad. Apocalipsis nos dice que en el cielo no va a haber mentirosos, ni cobardes, ni adúlteros, ni incrédulos, ni asesinos. Entonces, por más decisiones que hayan hecho esas personas, si siguen en sus pecados, y por más bautismos que se hayan bautizado, si siguen en sus pecados, ellos estarán en el infierno. Solo los que han sido libertados del pecado estarán en el cielo. Y solo los que han sido libertados del pecado y esos siervos de Dios estarán en el cielo. Esos son los cristianos. Eso es lo que nos dice la siguiente frase. Véanla con sus propios ojos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La Y aquí es muy importante. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Para que uno sea cristiano, tiene que ser libertado del pecado y tiene que ser hecho siervo de Dios. Eso es inseparable. Vean conmigo unos versículos que comprueban esta verdad. Segunda de Corintios primero, capítulo 5, el versículo 15. Segunda de Corintios 5, 15. Vean, es el mismo tema de nuestro texto. El apóstol aquí describe a los cristianos también. Vean lo mismo que nos enseña. Segunda de Corintios 5, 15. Bueno, voy a empezar a leer el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros viviésemos para Dios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Dios lo hizo. Vean, 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. Lo mismo que está un testimonio el apóstol Pablo acerca de los tesalonicenses. Vean cómo le escribe a la cristiandad. 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Usted puede ir con psicólogos, psiquiatras que le dan medicinas, o brujos o chamanes, para dejar de fumar, para dejar ciertos pecados, ciertos vicios, ciertos malos hábitos. Y le voy a decir la verdad, hay algunos que sí le van a ayudar. Hay algunas terapias, algunas medicinas, lo van a sedar o le van a cambiar la personalidad. El caso es que le van a ayudar a dejar ciertos pecados. Aún le pueden ayudar a dejar de fumar y dejar las drogas. ¿Cierto? Pero eso no lo hace cristiano. Dejar los pecados no te hace cristiano. Tienes que dejar los pecados, arrepentirte de tus pecados y servir a Dios. Las dos cosas tienen que estar ahí. De hecho, aquí la frase de nuestro texto en Romanos capítulo 6 y versículo 22, literalmente dice, hechos esclavos de Dios. Hechos esclavos de Dios. Y una vez más, noten que es algo que el Señor hace. No nos hacemos siervos nosotros, somos hechos siervos. Esto es algo de Dios, esto es algo que Dios hace en nuestras vidas. El Señor fue el que nos compró del mercado de los esclavos. El Señor fue quien nos redimió. El Señor vino a este mundo para comprarnos en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus, los cuales son de Dios. Si esas palabras se les hacen conocidas, vienen de 1 Corintios 6. Quiero que la vean. 1 Corintios 6. El apóstol San Pablo aquí nos explica
que no debemos ir con las prostitutas, no debemos de juntarnos con una prostituta. Nos explica que debemos de cuidar nuestros cuerpos, cuidar lo que comemos. Y nos explica a lo último, ¿por qué es esto? Versículo 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio se pagó por nosotros? ¿Qué precio se pagó por la iglesia? Cristo nos compró con su preciosa sangre. Esto nos lleva a la cruz. Esto es la santidad a lo último. Tiene su raíz y su centro en la cruz, en el Calvario. Cristo nos compró. Nosotros no somos nuestros. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Nosotros somos sus esclavos. Nosotros somos sus siervos. Ahora, ya estudiamos este tema cuando estudiamos en el versículo 16 y el versículo 18 de Romanos 5, que nosotros somos esclavos de la obediencia y somos esclavos de la justicia. Ya estudiamos este tema. Lo que quiero enfatizar en esta mañana es algo práctico. Esto de ser siervos de Dios no es un título nada más. Se trata de que nosotros nos negamos a nosotros mismos y hacemos la voluntad de Dios. Se trata de que nosotros servimos a Dios en todo lo que hacemos. Como esclavos de Dios, nosotros queremos agradar a Dios, queremos obedecer a Dios, queremos vivir para Dios. Una persona que no quiere agradar a Dios, una persona que no quiere obedecer a Dios, no es cristiana. Imposible. Porque somos hechos siervos de Dios. Para obedecerle, para agradarle, para vivir para Dios. El cristiano, por naturaleza, por agradecimiento, quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano es una persona que ha sido libertado del pecado, ha ido a la cruz, se ha confrontado con la realidad de su pecado, de su maldad, de su vicio, de sus malos hábitos, y ha visto en la cruz cómo Dios, el Señor, con tanto amor, murió por nosotros. Claro que por gratitud quiere servirle. Es lógico, es natural. ¿Cierto? A lo mejor falla, y el cristiano a lo mejor es muy débil, y a lo mejor se desvía, pero siempre vuelve al camino. Siempre se esfuerza en serle fiel, como dice Elías. El cristiano siempre se arrepiente, siempre vuelve a Dios. No voy a ser sinceros y directos aquí. A lo mejor al cristiano le da flojera leer la Biblia. A lo mejor al cristiano le da flojera venir a la iglesia. Y le da flojera orar. Y le da flojera hacer las obras del cristianismo. Pero ahí está luchando. Y se arrepiente de esa flojera. Y vence esa flojera. Y persevera hasta el final. ¿Y que somos siervos de Dios? No se trata, hermanos, una vez más aquí, yo enfatizo mucho esto porque se me hace que es algo muy peligroso y es un tema que a lo mejor lo repito demasiado y ustedes un día me van a decir, hermano, ya no diga eso, pero se los voy a decir otra vez, especialmente a los jóvenes. Que somos siervos de Dios no significa que todos los cristianos tenemos que ser pastores y todos los cristianos tenemos que ser misioneros. No. Un niño cristiano es un siervo de Dios. Una niña estudiante es una sierva de Dios. Todos los cristianos somos siervos de Dios. Absolutamente todos. Porque ¿cuál es la otra opción? Si usted no es un siervo de Dios, una sierva de Dios, usted es una sierva del diablo. Por supuesto. El cristiano es siervo de Dios en lo que sea, en su profesión, en su llamado. Y no olvidemos también, lo mencioné también en nuestros estudios pasados de Romanos, que como esclavos de Dios, Él se encarga de que seamos buenos esclavos. Él nos ayuda a ser buenos siervos de Dios. Él nos recompensa, nos anima con sus promesas y si es necesario nos castiga para que seamos buenos siervos de Dios. Porque libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios. Cambiamos entonces. Somos mejores. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto nos lleva al siguiente tema de nuestro texto. Vean, nuestro texto, Romanos 6:22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, el cristiano es diferente al mundo. El cristiano está consagrado al Señor. Cambia, es transformado. De eso se trata la santificación en la Biblia. No se trata de una canonización o algo así. Se trata de que Dios nos transforma poco a poco a la imagen de su Hijo. Es decir, si antes éramos tacaños, ahora nos hace generosos. Si antes éramos chismosos, ahora nos ayuda a hablar para edificar. Si antes éramos gritones y enojones, ahora nos da esa paciencia, el dominio propio, nos podemos controlar más. Si antes éramos lujuriosos y perversos, ahora nos hace puros y santos. Si antes éramos rencorosos, ahora somos misericordiosos, perdonadores. Si antes éramos orgullosos, ahora Dios nos hace humildes y nos enseña a depender de Dios y ayudar a los demás. Si antes no veníamos a la iglesia nunca, ahora Dios nos da esa necesidad de buscarle, de adorarle en espíritu y en verdad, de amarle sobre todas las cosas. De eso se trata, esa transformación, esa santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora, quiero que noten algo aquí. Ven en sus Biblias, ¿qué dice? Noten que el versículo no dice, a la mejor tenéis por fruto la santificación. No dice eso. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Todos los cristianos, absolutamente todos los que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación. Desde el más pequeño hasta el más grande. Esto es algo que Dios hace, nos dice en Filipenses. Es el Señor que hace en vosotros. Por su buena voluntad, Él cambia nuestros corazones, nos da nuevas actitudes, nuevas acciones, o esas obras, Él las pone, nos da la oportunidad. Esto quiere decir entonces, si tú no tienes fruto, el fruto de la santidad, no eres un cristiano. Les voy a leer lo que dijo Cristo en Juan 15. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y será echado fuera, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arde. Esto es lo que Cristo dijo. Si no hay fruto, no sois mis discípulos. Los discípulos siempre dan fruto. Siempre, siempre, siempre. El fruto del Espíritu Santo, hermanos, no es opcional. Es algo natural en cada cristiano. El naranjo produce naranjas. Muy bien. El manzano produce... Una muy difícil. El nogal produce. Muy bien. El cristiano produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas capítulo 5, ese es el fruto del Espíritu Santo. Es algo que está en nuestras vidas si somos cristianos. Escucha bien aquí, escucha bien. Todos los cristianos tienen estas virtudes, cuando menos en forma seminal en su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que todo cristiano tiene en su corazón esas semillitas del amor, esas semillitas del gozo, esas semillitas de la paz. Todos los cristianos. A lo mejor hay cristianos que usted lo ve y es gozo. Y puede cantar, paso el día, todo el día, siempre bien feliz. Y los ves y siempre andan sonriendo y tú dices, ¿cómo quisiera ser como ese hermano? Mira el gozo y tú no tienes ese gozo y más bien es muy melancólico y muchas veces luchas contra esa tristeza y esa melancolía. Pero hay en tu corazón esa semilla del gozo de saber que hemos sido perdonados, que tenemos esperanza de vida eterna. Y hay ese gozo cuando escuchamos el Evangelio, es cierto, ese es mi Cristo, ese es mi Dios. A lo mejor te falta amor o paciencia, pero ahí está la semillita queriendo salir y germinar y lo debemos de cultivar. Pero en todos los cristianos hay estas virtudes. Si no tenemos este fruto, si no tenemos esas semillitas, no somos cristianos.
A lo mejor somos débiles, a lo mejor somos nuevos, pero todos vamos en el camino de la santidad, absolutamente todo. Una cosa más, antes de seguir adelante, muy importante. La santidad es un fruto, no es una raíz. Eso es muy importante, porque hay personas que dicen, para llegar al cielo, yo tengo que ser santo, yo tengo que producir esto, yo tengo que dar esto. Cuando la santidad es un fruto de Dios, la raíz es la fe, la raíz es el Evangelio, la raíz es Cristo, por supuesto, y todo fruto es producido por Él, absolutamente todo. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, todo buen árbol da buen fruto. Y todo mal árbol da mal fruto. Entonces tenemos que cambiar el árbol, tenemos que cambiar la raíz para que haya ese fruto. Le voy a decir algo muy directo y a lo mejor a algunos de ustedes no les va a gustar, pero es la verdad. Si usted ha hecho una decisión y ha hecho una oración, pero no tiene fruto, olvídese de la vida eterna. Muy sincero lo voy a hacer en esto. El versículo nos dice claramente, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad. Y Hebreos nos advierte, sin esta santidad, sin este fruto de la santidad, nadie verá al Señor. Absolutamente nadie. Ahora esto nos lleva a la última frase de nuestro texto. Y como fin, la vida eterna. Mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Y tenéis por fruto la santidad. Y como fin, la vida eterna. Este es el cristiano. ¿Por qué es la vida eterna? La vida eterna, a lo último, es ver al Señor. La vida eterna, a lo último, es estar con Él para siempre. Ver su rostro. ¿Qué será? Esto, hermanos, no lo puedo describir. Es de lo más maravilloso de lo que nos podemos imaginar. Será gozo completo, gozo perfecto al amanecer, como dice el himno. Satisfacción al 100%. Vida con paz, felicidad, armonía. Nada de negativo, nada de tristeza, nada de muerte, nada de hambre, nada de enfermedad, nada de tentaciones. Toda la perfección con Dios. Absolutamente toda la perfección con Dios y perfección con los demás. No sé si a ustedes les ha pasado. Venía por la Nayarita ahora. Me puse muy filosófico, no ahora, el otro día. Me puse muy filosófico pensando que esta vida es como un ensayo. Esta vida no es la vida real. Esta vida es como un ensayo. No sé si ustedes han sentido eso. Que después vamos a tener la oportunidad de vivir como queremos vivir. De vivir totalmente alegres, sin problemas, sin miedo de las malas noticias, con amigos diferentes que nos llevemos bien con todos, sin malos entendidos, con armonía total, paz total, amor total, siempre haciendo la voluntad de Dios a la perfección, sin ninguna duda, sin incredulidad, nada de incredulidad. ¿Qué han puesto? No sé si a ustedes les ha pasado, soy el único loco que le pasa esto. Que esta vida no es real, hay otra vida. Los que no han sido libertados del pecado y no han sido hechos de Dios y no tienen como fruto la santificación, el fin de ellos es muerte eterna, no tienen otra vida. Pero los cristianos, los que han sido perdonados por Dios, los que han sido justificados, los que han sido libertados, y qué glorioso es esto, hermanos. Por los méritos de Cristo, libres y salvos del pecado para siempre. Para los cristianos que son siervos de Dios y tienen como fruto la santificación, nos espera esa vida real, esa vida abundante, como dijo nuestro Señor Jesucristo, esa vida nueva. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como nos explica el siguiente versículo. Después lo vamos a estudiar. Vamos a contestar algunas objeciones que a lo mejor usted tiene de lo que hemos dicho. A lo mejor usted es muy inteligente y está pensando de lo que dije. Si Dios
es el que me libra del pecado. Yo soy pasivo. Tú dijiste que Dios hace la obra. Si Dios es el que me libra del pecado y me hace su siervo, si la salvación es de Dios, entonces yo no tengo que hacer nada. Yo me voy a sentar hasta que Dios haga la obra. Y si me pierdo, va a ser su culpa. La pregunta es muy lógica y es muy buena. Es lógica. Si usted me escuchó en lo que dije, a lo mejor tiene esta pregunta y es muy lógica. Tiene este argumento, tiene esta objeción. Es muy buena pregunta. ¿Cuál es la respuesta a esto? Es cierto, Dios hace la obra. Es cierto, la salvación es de Dios. Pero Dios te manda que te arrepientas. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios te manda a ti que creas en su Hijo. Dios te ofrece, Dios te ruega que te reconcilies con Él. Dios te manda, te da promesas, te da advertencias. Dios te ha dado el Evangelio, te ha dado amigos cristianos. Dios te ha dado la oportunidad, cuando menos en esta mañana, de escuchar estas verdades. Dios entonces es el que salva, sí, pero tú eres el responsable de escuchar. Tú eres el responsable de arrepentirte. Tú eres el responsable de creer su evangelio. Si tú te hundes en el infierno eterno, será tu propia culpa. Tú tienes que pedirle a Dios misericordia hoy. Tú tienes que pedirle a Dios fe. Tú dices que no tengo fe. La fe es un don de Dios. Pídele a Dios fe. Pídele a Dios que te conceda el arrepentimiento. Que Él te libre de tus pecados y que te haga siervo de Dios. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Tú acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Tú cree en Él y Él te va a salvar. Otra objeción que tienes. Muy buena pregunta y objeción. El versículo dice usted, ¿quiere decir entonces que nos ganamos el cielo por nuestras obras? Tú estás diciendo, Paco, que nos debemos esforzarnos en la santidad, que eso es lo que me hace cristiano y que con eso Dios me va a recibir. No. Por eso leí especialmente el versículo 23. El versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo, el presente, la cosa gratis de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nuestro versículo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿por quién? Por Dios. Esos siervos de Dios, ¿por quién? Por Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿De quién es el fruto? De Dios. Y como fin, el fin de Dios en todo esto, en su obra, no la nuestra, es la vida eterna. No es algo que nosotros logramos entonces, es algo que Dios logra en nuestras vidas. Muy bien. La última pregunta es para los cristianos. O la última objeción, mejor dicho, es de los cristianos. Usted me dice, Paco, si lo que has dicho es verdad, ese texto, entonces ser cristiano es muy difícil. Yo no he de ser salvo. Yo fallo mucho. No tengo tantas virtudes. Yo nunca podré ser tan santo como Dios requiere. Si supieras de mi vida, tanto que grito, tanto que me enojo, tanto que fallo, tanto que... Y ahí usted puede llenar la línea. Mi respuesta es, cierto. Usted dice, entonces ser cristiano es muy difícil. Esto es muy cierto. Ser cristiano no es nada fácil. El Señor Jesucristo dijo, es un camino angosto el que lleva la vida y pocos son los que andan por él. La cristiandad no es nada fácil. Es muy difícil. San Pedro nos dice, y si el justo con dificultad se salva. Cierto. Ahora usted dice, no he de ser salvo. Yo fallo mucho, no tengo tantas virtudes. El diablo es muy astuto aquí. A los que son salvos, les dice que no son salvos. Y a los que no son salvos, les dice que son salvos. Te voy a decir, ¿cómo te puedes calmar si eres salvo y si eres cristiano? Con lo que hemos dicho. Puede que seas muy débil.
Puedes que seas muy niño en la cristiandad. Puede que sea que no tengas mucho fruto de santidad en tu vida. Y aún así llegar al cielo y que Dios te reciba. ¿Por qué? Porque tienes vida en Cristo. Tienes ese fruto en tu corazón, esas semillitas en tu corazón. Ya has sido libertado de tu pecado por la fe en Cristo. Y Dios te ha hecho su siervo. Aunque tú le falles mucho, aunque tú seas infiel, Él sí es fiel. Un bebé es muy débil. Un bebé no puede caminar. Todavía no ha crecido. No se ha desarrollado. Pero tiene vida. Tiene vida. Está vivo. Y así, en tu vida cristiana, a lo mejor eres un bebé. A lo mejor no puedes caminar, no puedes correr como te gustaría en la cristiandad. Pero estás vivo. Estás vivo para Dios en Cristo. Y esto me lleva a la lección, el corazón del sermón. Dices tú que nunca podrás ser tan santo como Dios lo requiere. Eso es verdad. Ninguno de nosotros va a ser tan santo como Dios requiere. Ninguno de nosotros va a dar el fruto del Espíritu como lo debe de dar. Pero recordemos que no somos salvos por nuestra santidad. Somos salvos por la santidad de Cristo. Somos salvos por el fruto de Cristo. Esa es nuestra salvación. Esa es nuestra esperanza. Cristo y Cristo nada más. Muy bien, pasemos a lo práctico. Número 1. Recuerda que ser siervo de Dios no es un título nada más. Es algo muy práctico. Es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es obedecer sus mandamientos. Él nos dice que seamos esposos, que amemos a nuestras esposas. Él nos dice que seamos esposas sumisas. Él nos dice que seamos niños obedientes. Él nos dice que seamos empleados diligentes. Esas son las órdenes de nuestro Señor y amo. Nosotros somos sus esclavos. Hay que obedecerle. Él nos dice que nos amemos unos a otros. Él nos dice que oremos sin cesar, que seamos humildes, amables, sobrios, perdonadores. Eso es lo que nos pone en el camino de la santidad, obedeciendo a nuestro Señor y amo. Número 2. Examina si ha habido cambios en tu vida. ¿Ha habido en tu vida aún más ahora? Es decir, ve en tu vida, ¿cómo eras antes? Y puedes decir, más ahora yo soy diferente. Antes, ahí me la llevaba yo en las novelas. Más ahora, antes yo me la llevaba ahí en la discoteca. Más ahora, antes yo era muy gritona. Más ahora, antes más ahora. Puede decir usted un más ahora. Hay cambios en su vida. La prueba de que eres cristiano, a lo último, no está en lo que dices. Está en lo que haces. Hay buenas obras, buenas actitudes. Hay nuevos deseos en tu vida. Hay fruto en tu vida. Número 3. Recuerda en tu vida diaria quién eres realmente. Recuerda en tu vida diaria quién eres realmente. Leí en un comentario que el duque de Windsor, hijo del rey Jorge el V, un personaje muy interesante en la historia. Este hombre falleció el 28 de mayo de 1972. Creo que fue en Francia, si no me equivoco. El caso es que durante el día de su muerte pasaban en la televisión varios reportajes acerca de su vida. En ciertos segmentos de un reportaje, el duque de Windsor comentó que su padre lo disciplinaba mucho cuando se portaba mal. Y que bueno, ¿verdad? Que lo disciplinaba mucho cuando se portaba mal. Y él le decía, después de haberlo disciplinado, "My dear boy,
You must always remember who you are. Por supuesto, en un tono inglés, un acento inglés. My dear boy, you must always remember who you are. Mi querido niño, tú siempre debes recordar quién eres. Esto es lo que nos dice Dios en este pasaje. Él nos dice que tenemos que recordar que somos hombres y mujeres libres del pecado y siervos de Dios. Es por eso que queremos cambiar. Es por eso que podemos cambiar. Es por eso que no continuamos en el pecado, porque ahora vivimos bajo la gracia. Entonces, al salir de la iglesia en esta mañana, como cristiano piensa, voy a vivir diferente. Yo soy un siervo de Dios. Al salir de tu casa mañana piensa, tengo que vestirme diferente. Tengo que hablar diferente. Tengo que vivir diferente. Tengo que actuar diferente. Tengo que reaccionar diferente. Porque soy una sierva de Dios. Eso a lo último es la cristiandad práctica. Y eso a lo último es la cristiandad que glorifica a Dios. ¿Qué es un cristiano? Es una persona que ha sido transformada. Es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Ha sido libertada del pecado. Y hecho siervo de Dios. Tiene como fruto la santidad. Y como fin, la vida eterna. Como les dije, el diablo te va a decir a ti que eres cristiano. Tú no eres salvo, tú no eres salvo. Y los que no son salvos, el diablo les va a decir, tú eres salvo, tú eres salvo. A lo último, la prueba está en lo que haces. A lo último está en, perseveras tú creyendo en Cristo. Eso es la cristiandad. Perseveras tú. A veces te da pereza, a veces fallas, pero te arrepientes, te levantas, vuelves y confías que Dios te va a recibir por pura misericordia, por lo que Cristo hizo. Eso es lo que te hace cristiano. Persevera.